Ingeniería electrónica está relacionada con el tema de la tecnología y tiene diferentes ramas, ¿no? Tiene la rama de la tecnología, tiene una rama que es más de control, que puede estar asociada a máquinas que controlan fábricas y diferentes Máquinas cosas. grandes que controlan. Claro, Okay. controladores, esa parte de control que es más asociados a temas de procesos. Y otra puede ser el desarrollo industrial, que tú desarrolles y diseñes nuevos aparatos, nuevas cosas, como puede ser una cámara de fotos, una máquina de video, diferentes cosas. Que la desarrolles. Que tú las desarrolles y las diseñes y trabajes en desarrollar unas cosas. Esa es una parte que no está desarrollada en el Perú porque no hay mucha industria de ese tema, ¿no? Es algo de los países más avanzados y demás, pero esa es otra rama. Entonces, si ¿no? hay algunos que son los que diseñan los aparatos, los otros son los que saben manejarlo, reparan, ¿qué es lo Así es, puede ser que lo reparen. Acá es más común que las cosas vengan importadas, tú aprendas a usarlas, las vendas y después las repares y les des soporte a ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Por eso hay muchos talleres y diferentes temas, ¿no? Tú ves tallercitos estos que hay los mismos de reparaciones que es tan común ahora para los chicos, ¿no? Llevar el celular que se les rompe la pantalla cada rato. Son talleres electrónicos. Ajá. Tienen que conocer de los componentes, pero prueban y demás. Pero ser un electrónico no necesariamente es un ingeniero no electrónico. necesariamente, porque hay técnicos electrónicos también, ¿no? En la parte industrial podría haber técnico, a nivel técnico, un tema de ingeniería electrónica. ¿Tú dirías que el ingeniero electrónico es el que maneja a los técnicos electrónicos, o sea, como el jefe de los técnicos electrónicos? Lo que pasa es que ha terminado siendo bien amplio. El ingeniero, antes, cuando yo empecé a estudiar, no habían tantas ramas en la parte de tecnología, porque al final esto se ha ido expandiendo a no ser tema de electrónica, sino de tecnología en general. Ajá. En esa época había mucho más el tema del hardware, lo que son los equipos. Ajá. Y ahora hay muchas más cosas asociadas a software, ¿no? Que es lo que le da al final la inteligencia a los equipos. Ahora hay muchas cosas de software que no necesitan necesariamente de tanto hardware. Ajá. Se han desarrollado por eso todas las aplicaciones y todas las cosas que existen hoy día y usamos regularmente, ¿no? Entonces, la ingeniería electrónica se ha ido partiendo. Cuando yo empecé a estudiar, había ingeniería electrónica y había ingeniería de sistemas. Sistemas más asociados a software y procesos, y electrónica más orientado a la parte de telecomunicaciones. Ajá. Pero hoy en día existe ingeniería mecatrónica, que es hablar de máquinas y cómo las controlas, más tipo, hay robótica, hay ingeniería de telecomunicaciones, hay ingeniería de software. ¿Cuál es la diferencia? Hay un montón de ramas, ¿no? Claro, pero digamos, la ingeniería mecatrónica supuestamente mezcla la ingeniería mecánica con la electrónica, sí. ¿no? Y la ingeniería de telecomunicaciones con la electrónica, porque hay ingeniería de telecomunicaciones y hay ingeniería electrónica. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? Es una especialización. Yo, por ejemplo, estudié ingeniería electrónica y mis cursos de especialización fueron en telecomunicaciones. Ya, pero hay algunos que estudian directamente telecomunicaciones. Sí, porque, claro, lo que pasa es que se ha ido especializando y ahora ya haces muchos más cursos de especialización. Porque, como comentaban, por ejemplo, en comunicaciones, comentaban antes, tienes bastantes más cursos para especializarte. Ajá. O ver por dónde vas. En cambio, en la ingeniería necesitas una formación base mucho más amplia. Mi carrera ha sido la mitad física, la mitad matemática. O sea, llevas muchos cursos, llevas matemáticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, física 1, 2, 3, sí, 4, 5. O sea, es pura matemática, mucha matemática y física. Ajá. Entonces, y de ahí ¿Y otro curso, aparte de matemática, física? Por lo menos en la Universidad Ricardo Palma, donde yo estudié, no había estudios generales. Ajá. Entonces, desde que entras de frente a la carrera y eran esos los cursos, química, algunos otros. Solo llevé un curso de lengua y otro curso de administración básica y nada más. Después, pura ciencia. Y en los cursos de ciencia también son cursos específicos como aprender sobre tal máquina o... No, la verdad que es su formación un poco abstracta al principio. O sea, llevas teoría de campos electromagnéticos, teoría ondas, de campos electromagnéticos. Cosas de ese tipo en conocer que finalmente, o sea, uno no entiende si eso te va a servir o no te va a servir, pero finalmente te forma y te permite entender muchas otras cosas. Perfecto. Cómo funcionan efectivamente las cosas, ¿no? Una de las cosas que tiene el tema de relacionarse con la tecnología, con la ingeniería electrónica, de software o lo que sea, es que, como lo ven ustedes, se evoluciona muy rápido.
¿no? Yo terminé el año 92, tengo más de 20 años trabajando en esto y no termino de aprender, ¿no? Cada año es una cosa distinta. Yo me traje unas notas ahí, pero para hacer un repaso de qué había, o sea, en el tiempo en el que yo he nacido, el 69, en el que yo he nacido, se inventó lo primero los juegos electrónicos, la computadora, el DVD, la cámara fotográfica. Y todo eso lo han hecho ingenieros electrónicos. Y todo eso lo han hecho ingenieros electrónicos. Todo eso venido, cuando ustedes han nacido ya todas esas cosas existían. Claro. Internet se inventó en el año 92. Después han nacido ya, la cosa fue cambiando más al software y a darle aplicación a las cosas que existían, ¿no? Nació Google, nació Amazon, todas las aplicaciones que hoy día ya funcionan sobre el teléfono. El teléfono antes era un medio de comunicación, pero no era una computadora, ¿no? Entonces, esa evolución es muy, muy rápida, ¿no? Okay. Entonces uno tiene que mantenerse al día en el tema. Una vez ¿no? me dieron una explicación que me pareció bien interesante y dime si es correcta entre la diferencia de la ingeniería electrónica y la eléctrica. Y me dijeron de ese enchufe, del enchufe para allá, o sea, el que te trae la electricidad hasta que pone el enchufe es el eléctrico. Y todo aparato que se enchufa es el electrónico. Sí, es una Por forma la de... frontera entre uno y el otro. Correcto, ¿no? Y bueno, no es que no haya tecnología detrás de las cosas eléctricas, pero son dos ramas totalmente distintas, ¿no? La electrónica efectivamente va más adentro de los aparatos que a las cosas que están fuera, ¿no? Claro, no es la central hidroeléctrica que trae la electricidad, que ese es el eléctrico. Correcto, esos son temas eléctricos, ¿no? Pero no me queda claro todavía lo de telecomunicaciones. Telecomunicaciones, tele es distancia, algo que se hace a distancia, ¿no? Televisión, todo es a distancia. Entonces, en telecomunicaciones lo que entiendes es cómo tú puedes transmitir a distancia cualquier otra cosa. Yo me acuerdo que una de las cosas que hizo me acuerdo que me llamaban la atención cuando era chico me iba de viaje y yo veía que existían los radios que eran iguales en todos los países. O sea, tú veías que arrancaba en el 88 y terminaba en el... Yo decía, ¿cómo puede ser que los radios funcionen de igual manera en un país y en otro? ¿Por qué eso funciona? ¿Y por qué? Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe un organismo internacional que definió las frecuencias en las que se deben transmitir las estaciones de radio para que justamente esté regulado y sea algo de uso mundial. Y eso son las telecomunicaciones. Entonces, cualquier emisora de radio le asignan su frecuencia, trabaja en la frecuencia 88.1, 88.3 y demás, y le asignan esa frecuencia y el receptor, el radio, funciona en esa frecuencia. Y en cada país es así, exactamente igual. Okay, entonces, digamos... Y así existen, o sea, el espectro, o sea, lo que tú estudias en telecomunicaciones es cómo el espectro electromagnético de radiofrecuencia se reparte. Tú tienes los radios, el radio transistor, ¿no? Radio que funcionan del 88 hasta acá. Los canales de televisión funcionan de acá a acá. La telefonía celular funciona en este rango. Y todo eso está normado y regulado. Y eso esos rangos son como carreteras de información. Que es impresionante que tú dices cómo es. Pero ¿dónde está la carretera? Claro, tú no la ves. Y eso vuela por el aire, por eso es tele, ¿no? Wow. Entonces, cuando Carlos habla esto de estudiar comunicaciones y habla de estar en la televisión, el ingeniero de telecomunicaciones se encarga que la señal llegue a la persona. Sí, y entender qué cosas se Con pueden una hacer, tecnología, ¿no? claro. Y bueno, y al final cómo se comunican unas cosas con las otras, ¿no? Porque tú terminas, por ejemplo, yo trabajé muchos años en telecomunicaciones vendiendo las redes celulares cuando se estaban implementando. Entonces ahí tú tienes que entender, porque también hay fenómenos atmosféricos y demás que afectan las telecomunicaciones. Ajá. Entonces, si tú decides, tengo que poner, tienes que hacer estudios y vas midiendo dónde te conviene poner una antena de celular para tener la cobertura que quisieras tener en cierta área en base a la demanda que vas a tener en ese sitio. Ajá. Y hay sitios que son los mejores, no es cualquier lugar. Entonces hay un diseño alrededor de ese tema en base a todo lo que pasa de las ondas electromagnéticas y demás para saber cómo se debe hacer todo ese trabajo, ¿no? ¿Y cómo es el perfil de la gente que estudia electrónica? O sea, ¿qué cosa tienen que tener estas personas? Mira, gusto por la tecnología. Ajá. Es clave. Es común que seas curioso. Ajá. Clásico es el chico que desarma cosas,
Ok. Quiere entender cómo funcionan las cosas por dentro, las vuelve a armar, Ajá. y si las modificas, ¿qué pasa? ¿Cómo Ok. funciona? Un investigador también. Tipo investigador, Ajá. tiene esa parte de ciencia. Interés por los números. Interés por los números, sí, porque hay que tener el tema de los números. Y una cosa que yo creo que es clave es el tema de la curiosidad, ¿no? Y el mantenerte al día, que yo creo que es válido para ahora, para cualquier carrera, pero en el tema de tecnología, al final, que es lo que está relacionado con esta carrera, hay tantas cosas nuevas todo el tiempo que uno tiene que mantenerse actualizado permanentemente y curioso, ¿no? Mucha lectura, mucho entender qué cosa Pero viene, no qué es no una viene, ¿no? lectura fácil, ¿o sí? Una lectura técnica. Claro, de uno después ve por dónde se está yendo. Yo ya no trabajo en parte eminentemente técnica hace varios años, hago más ventas, pero sin embargo ahí es donde me doy cuenta que la formación que tengo me sigue permitiendo entender la parte técnica de las cosas. Okay. Y eso que veo que otra gente no necesariamente la no lo tiene, tiene. ¿no? Y eso justamente quería que nos puedas hablar sobre en qué trabaja un ingeniero electrónico, porque claro, tú ahora te encargas de la parte comercial, pero como vendes cosas relacionadas a la tecnología, la carrera te sirvió. Por supuesto, ¿no? O sea, yo sigo entendiendo, a mí me explican algo técnico, yo puedo cuestionar y entender, oye, pero esto acá, y si hicieras esto acá, ¿por qué ha habido este problema? Porque una cosa que tiene el tema de la tecnología es que no necesariamente un problema se manifiesta y se identifica fácilmente. A veces son una mezcla de cosas, porque puedes tener una serie de componentes que uno genera una cosa y la otra. Entonces, hay mucho prueba y error, metodología en ver de encontrar los problemas y demás. Entonces, tú me preguntabas en qué trabajas, ¿no? ¿En qué se puede trabajar? O sea, como comentaba yo, como acá no hay industria y no se desarrolla, aunque eso ha cambiado ahora porque hay mucho más software. O sea, ustedes ven que hay chicos quizás un poco mayores que ustedes o gente que está recién saliendo que desarrolla aplicaciones, que crean sus empresas. O sea, Fandango, no sé si la usan ustedes, por ejemplo, esa la crearon unas personas de acá, se la vendieron a otra empresa. Pero quien lo crea es un ingeniero electrónico, pero también puede ser Es un ingeniero de software, un ingeniero de sistemas. O sea, sí, pero todos, digamos, como que manejan el asunto. Sí, como la misma familia. Así es, porque ahora se está desarrollando mucho más el tema de software, ¿no? Claro. Y el tema de nube, de que las cosas no necesariamente son físicas y están acá, sino pueden estar en cualquier lado. Ajá. A partir de la creación de Internet que cambió todo ese mundo, o sea... Entonces, y trabaja también en el sector industrial, me imagino. Podría pasar. O sea, esta parte de que de ingeniero electrónico de control trabaja en el sector industrial, ¿no? Fábricas. O sea, las fábricas cada vez son más robotizadas, ¿no? Puedes tener una fábrica donde no hay ningún trabajador. Todo eso quiere decir que hay robots, máquinas que están trabajando y hay alguien que tiene que llevar control sobre eso, que no se pare la producción, que las botellas sigan circulando, que se llenen las cosas hasta cierto nivel. Toda esa parte también es electrónica y hay alguien que se encarga de controlar y manejar eso, ¿no? ¿Tú dirías que en todo trabajo donde hay máquinas tiene que haber un ingeniero electrónico? ¿O en la mayoría? Yo diría que ahora sí, cada vez hay mucho más automatización. Entonces hay más campo. Hay bastante más campo y sobre todo, como comentaba, el tema del desarrollo de la parte de software, ¿no? Por eso yo ya no hablo tanto de electrónica porque se ha diversificado mucho, ¿no? Claro. O sea, yo que trabajo en una empresa que lo que tenemos es representaciones de marcas, de que traemos de diferentes partes del mundo, por ejemplo, cajeros automáticos, algunas otras cosas de software, centrales telefónicas, contact center, diferentes cosas que representamos de diferentes partes del mundo. Contrato ingenieros de software, ingenieros de sistemas. Y como son proyectos, son complejos, gente que maneja los proyectos, que pueden ser ingenieros industriales, administradores, o sea, se combina, ¿no? Pero mucho ingeniero de software, pero que eso viene creciendo mucho, ¿no? Digamos, el ingeniero de software o el ingeniero electrónico, ¿tú dirías que, o sea, puede hacer uno lo que hace el otro? No, no son necesariamente no son las mismas cosas, ¿no? Pero depende al final de la especialización. O sea, yo creo que sí necesitas especialización y el ingeniero por eso es que se han abierto las otras ramas, ¿no? Y antes lo que era electrónica y era bastante general y no necesariamente tenías hacia dónde irte, se orientaba más, por ejemplo, la Ricardo Palma se iba a telecomunicaciones y la Católica, que sacó la carrera un poco después, se iba más a la parte de control. Perfecto.
Y así se ha ido diversificando y la han ido partiendo y saliendo estas otras carreras. Entonces justo ahí donde uno tiene que identificar si lo que te gusta es más, puede ser la robótica, la mecatrónica, el tema de control efectivamente electrónico, telecomunicaciones, si vas de frente a telecomunicaciones, si te gusta más lo de software, de frente a software. Perfecto. Y hay esas diferentes ramas, ¿no? Y cuéntame un poco, Beto, ¿y cómo fue tu historia? ¿Cómo decidiste esta carrera? ¿Cómo... A mí, bueno, lo que siempre me gustó fue efectivamente el tema de la tecnología, la curiosidad, esto que contaba de radio, o sea, explicarme ciertas cosas. Yo, por ejemplo, televisores antes tenían un control remoto, pero era solo volumen y canales, ¿no? Yo me acuerdo así probando, silbaba, y me di cuenta que silbando cambiaba de canal. ¿En serio? Y era porque llegaba a agarrar la frecuencia de la onda que tenía. Bromeando. No, sí, o sea, encontraba me como pasaba. subió la frecuencia. cosas de Ripley, ¿ya? cosas de curiosidad de ese tipo de temas, ¿Es ¿no? posible? Bueno, pasaba, o sea, lo he probado yo en el televisor antiguo, ¿no? Entonces era ese tema de curiosidad de saber los aparatos estos, desarmar algunas cosas, no las terminaba armando de repente, pero... ¿Ya? Y estuve ahí entre que ingeniería de sistemas, electrónica, ¿qué hacía? La ingeniería de sistemas fui a averiguar, la vi más relacionada al software, más procesos, la vi más estática y no me gustó tanto y por eso me fui a la electrónica que me interesaba la parte de telecomunicaciones y por eso entré a la Ricardo Palma, ¿no? Y por ahí partí, ¿no? Y Y después, ¿en qué momento ya comenzaste a meterte en la parte comercial? Porque digamos como... Sí, bueno, yo recién salido, fue la época que recién se empezaron a privatizar las empresas y todo. Acá había una empresa, la empresa de telecomunicaciones que había era la del Estado, que era Entel, y todo el mundo entraba a trabajar ahí, no había mucho más, ¿no? Al poco tiempo empezó a moverse el tema y se empezaron a poner redes celulares, redes de otro tipo, con el internet, redes de datos y otras cosas, y ahí se empezó a abrir el campo para este tema, ¿no? Y yo empecé trabajando en temas operativos, ¿no? Yo programando, instalando, operando, y después de un tiempo me di cuenta que, claro, me gustaba más la relación con la gente que estar sentado en una máquina y Porque estar tienes un haciendo cosas, perfil ¿no? diferente de un ingeniero electrónico. Porque los perfiles, los ingenieros, dime si me equivoco, no son de hablar tanto. No, Son normalmente más no. introvertidos, más Así es. callados. Y ahora me pasa que cuando quieres encontrar a una persona de ventas, pero que tenga esta facilidad de entender la parte técnica y lo otro, no es un perfil fácil. Ajá. Naturalmente el ingeniero de software y electrónico, todo es un tipo más, al contrario, más reservado, más callado. No habla mucho. Que está metido, que le gusta más estar metido en su tema y no necesariamente estar Vinculándose con el otro. vinculándose tanto con la gente. Y tú cuando descubriste que te gustaba el vínculo, comenzaste a meterte más en el lado comercial. Que fue un poco al revés, ¿no? Me dijeron, me pasé a un trabajo distinto en que veía parte técnica, parte comercial, algo intermedio, que era una posición de preventa, digamos, en el que estás en ventas, pero más apoyando la parte técnica, y ahí me di cuenta que me gustaba y fui desarrollándome pues Wow. a la parte comercial, ¿no? ¿Y ahorita qué puesto tienes? ¿Cómo? Ahora dirijo una empresa que tenemos estas representaciones, y hacemos proyectos, bueno, con empresas de todo tipo, ¿no? Con bancos, con contact center, con empresas de retail, con... Ok, excelente. ¿Qué preguntas, mi querido Eduardo? Sería bueno la combinación de, después de terminar la carrera electrónica, estudiar ingeniería de sistemas. Yo te diría que es una u otra, o sea, de repente puedes hacer alguna especialización con cosas de sistemas, pero sistemas también es bastante amplio, porque sistemas, ¿qué es lo que te pueda gustar? Claro, no sé si... cuenta no sé, qué te gusta, a ver qué te recomiendo. Claro, porque puede ser, no sé, la parte de proceso. Yo, por ejemplo, como me orienté a la parte comercial, yo hice una maestría en administración porque mi formación no tenía nada de administración, nunca había visto nada de contabilidad, nunca había visto nada de administración, nunca había visto absolutamente nada. La parte del negocio no la entendía y yo ya sabía que quería esa parte del negocio porque estaba en ventas. Entonces, dependiendo hacia dónde te vas a ir. Porque ¿Hacia dónde te vas a ir? la parte de sistemas puede ser procesos, puede ser... ¿Qué procesos? Es decir, ¿tú te entiendes cuando dice qué procesos? Más o menos. Nada más, a ver, explícanos. Por favor. Como que, ¿cómo llega a ser de materiales de así de la nada? Puede ser una botella o química, o así puede llegar a ser una gaseosa. Eso yo creo. Sí, son procesos industriales, esos son procesos industriales. Lo otro puede ser procesos en cómo empieza una cosa acá y termina transformándose en el camino en otra, ¿no? Eso es un proceso, ¿no?
que pueden ser de diferentes tipos, pero algunos no son necesariamente de cosas, ¿no? Pueden ser hasta procesos de gente, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti hacer? Me gusta más como que editar. También me agrada la idea sobre el proceso, o sea, el lenguaje. Programación. Ajá, más o menos. por ahí. Claro, que ahí es donde tienes que ver, ¿no? Porque si eres eminentemente, te gusta la programación, te quieres meter en el tema de aplicaciones, todo, hay ingeniería de software, ¿no? Y ahí te meten de frente a ese tema y aprendes los lenguajes y programas. Lo que tú hablabas de edición, o sea, conocer otras cosas, o sea, si eso es lo que te gusta, es otro tema, ¿no? Es como te decía, esa es más rama de comunicaciones. Pero que no es electrónica, porque ¿no? antes era uno estudiar algo general y luego se especializaba, entonces ingeniería electrónica podía hacer algo general y luego podía hacer telecomunicaciones, de pronto algunos terminaban haciendo software, de pronto, pero ahora te ofrecen ya cosas Claro. más específicas de Cosas ahora. más específicas. ¿Tú crees que es conveniente empezar a lo general y luego lo específico o a veces es bueno empezar por lo específico? No, yo creo que hay oportunidad, si la tienes bien clara, de empezar por lo más específico hoy día, ¿no? O sea, la recomendación sería averíguate bien, o sea, ahora, sobre todo en la católica creo que donde hay más ramas, que tienes, como te digo, robótica, mecatrónica, hay software, hay sistemas. Y yo en el camino he encontrado cómo cada universidad le pone un perfil distinto a la gente que forma, ¿no? A mí me da muy bien con la gente de la católica en la parte de software cuando quiero a alguien más técnico que se meta más en la parte abstracta, y cuando necesito a alguien que es como que tiene una visión más general y le gusta un poco más el relacionarse con la gente y lo quiero para un rol Más comercial. mixto, Ajá. que puede ser de proyectos, de otra cosa, me va muy bien con la UPC, con la USIL. Entonces, el tema es que hay un campo grande ahora, pero bueno, si quieres me puedes contactar y te puedo conversar un poco más de ese tema. Excelente, claro. Tú comentaste que querías aprender a editar videos. Sí, Ya, te comento que en las universidades casi no te van a enseñar mucho de eso. Es muy básico lo que te enseñan, Claro. el aspecto de edición. Entonces, si tú quieres aprender, incluso yo lo aprendí por mi cuenta. O sea, hazlo. Es a más través- hobby para mí eso. Claro, sí, hazlo a través sí, de eso es lo que me YouTube. gusta. O sea, bájate el programa y empieza tú a jugar con eso, ¿no? Porque en la universidad no es. Es lo que hace. Sí, no te van a enseñar Sí, mucho de. Claro. de- Pero en la ingeniería electrónica ni el software te enseñan a editar videos. Eso es más comunicaciones. Sí, claro. Claro. Sí, y es un hobby que al final bueno, puede estar relacionado con la tecnología porque te aprenderás más fácil a manejar los aparatos, ¿no? Pero no realmente la parte de edición, ¿no? Es otra Claro. cosa, ¿no? Juan Carlos. Sí, quería una aclaración sobre el tema que dijiste que antes, dijiste que antes de la ingeniería electrónica era como una idea general y de ahí te especializabas, y que ahora habían salido otras carreras Sí. que ya son más directas. Actualmente la ingeniería electrónica, entonces, ¿qué se dedica? ¿Qué hace? No, lo que pasa es que sigue existiendo y puede seguir existiendo y con especializaciones como la de telecomunicaciones, por ejemplo, pero sin embargo, si tú tienes clarísimo que quieres dedicarte a la parte de telecomunicaciones, ya existe la ingeniería de telecomunicaciones. No, sí, o sea, a eso me refiero. Sí. Entonces, para terminar completamente la carrera en electrónica, tendría que hacer una especialización. No, lo que pasa es que no es tanto eso, sino si tú estudias ingeniería de telecomunicaciones, vas a hacer muchas cosas que van a ser comunes a la carrera de ingeniería electrónica. Pero seguramente vas a tener muchos más cursos de especialización. O sea, Carlos era, ¿no? Quien habló antes de comunicaciones. Sí. Él comentó que el 60% de su carrera era común y tuvo como 40% de especialización. Eso para mí me parece ideal, porque si tienes claro qué cosa quieres, mejor salir lo más especializado posible. Claro, el tema es, y dime si me equivoco, si tú estudias ingeniería electrónica, de repente comienzas a chambear en telecomunicaciones, pero de repente puedes cambiar y terminas, después puedes trabajar en cosas de software, Claro. y de pronto puedes tener mayor movilidad, Así es. pero si estudias telecomunicaciones vas a estar más orientado a esa rama. Es un poco el tema, ¿no? O sea, si la tienes bien clara, es como que te diriges a la especialización directamente, y si no la tienes tan clara, puedes hacer algo más general y después Claro. irla orientando. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro. ¿Tú dirías que sería conveniente como estudiar, digamos, primero ingeniería industrial y luego hacer una especialización en electrónica, o mejor, tipo, ir de lleno en electrónica?
son cosas distintas, ¿ah? O sea, a mí esa combinación me parece interesante en un mundo más industrial, en otro país, digamos, porque justamente en la parte de ingeniería industrial vas a ir a entender más la fábrica, los procesos, cómo tienes, y después vas a trabajar en la industria de la electrónica, lo combinas bien. Pero la verdad que acá es más integral en ingeniería industrial, y si te gusta lo otro, puedes hacer cursos de ese tema para conocer el mundo ese y trabajar en esa industria como lo que existe en el Perú, pero realmente no están relacionados, ¿no? Pero, o sea, ¿Qué máquinas han sido creadas en el Perú? no sé. Pero de repente ustedes lo pueden hacer, pero digamos... No hay mucho marcado como para eso. Digo, campo laboral. No, ¿Para qué? no es que no haya, sino que yo te estoy diciendo no se combina. O sea, para ingenieros industriales ahora es inmenso, y la ingeniería industrial se ha vuelto mucho más versátil, y encuentras ingenieros industriales en recursos humanos, ingenieros industriales que están más orientados a administración, otros que están más orientados a temas de procesos en la parte de industrial. Hay de todo, hay un montón de cosas. Ingeniería industrial me parece también una carrera súper interesante, Y que ahorita porque lo vamos a conversar. es súper versátil, pero lo que te digo que son cosas distintas. Porque si tú estudias ingeniería electrónica, como te he comentado, ingeniería industrial, tú estudias algunos cursos de matemática básica, todo, porque es ingeniería y tienes que tener esa formación lógica. Pero la ingeniería electrónica, como yo te comenté, yo llevé 7 cursos de matemáticas, 8 cursos de física, súper abstracto, ¿no? Vas más a otras cosas no tan prácticas, que después recién las aterrizas, ¿no?